Hola, ¿cómo están? Yo soy Martín Eckmayer y junto con Marianela Maggio, que va a aparecer ahora un ratito en el video, venimos a presentar un trabajo que tiene este título, Cronopolíticas de la clase de Historia de la Música. Antes que nada yo quería felicitar y agradecer también la posibilidad de exponer aquí a las organizadoras de este encuentro y felicitarlas también por la tenacidad de reincidir y de en tan poco tiempo, bueno, promover esta segunda edición que genera un encuentro de trabajos tan interesantes. Bueno, nuestro trabajo además tiene un subtítulo, ¿no?, que se llama Descolonizar las clases universitarias promoviendo imaginarios otros sobre el pasado sonoro, que nos parece a nosotros donde hay que poner o cargar las tintas a la hora de pensar una descolonización en términos de nuestra percepción histórica, en estos imaginarios, en estos lugares comunes, ¿no? Y bueno, forma parte de un proyecto de investigación que venimos desarrollando hace varios años ya, que se llama Bases Epistemológicas para una historiografía musical descolonizada desde Latinoamérica. A su vez se agrega otro proyecto que tiene que ver en el marco de los proyectos PIBA de la Facultad de Artes, que se llama Cómo contar la historia de la música, ¿no? Entonces, bueno, los dos proyectos interactúan en función de esto que es nuestro núcleo, ¿no? La posibilidad de pensar unas formas y unas narrativas que sean no solo no coloniales, por lo menos, sino que además descolonicen los imaginarios colectivos, ¿no?, que son los que más reproducen, a nuestro criterio, estas formas hegemónicas y coloniales de pensar la historia. Entonces, bueno, una pregunta que para nosotros por ahí introduce estas problemáticas y desde la cual nos parece interesante plantear lo que queremos contarles, tiene que ver más o menos con esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al musicar del sur global? Ahí ya tenemos por lo menos dos grandes temas introducidos en la discusión. Uno tiene que ver con el sur global, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo hacer primero, podríamos pensar, y cuánto tiempo tendría que tener dentro de, por ejemplo, un programa de historia de la música, las formas que hacen a las sonoridades de ese sur global, ¿no? A por lo menos en determinados momentos de la historia, y no como una prehistoria, como solía tratarse justamente por la modernidad colonialidad, sino, bueno, en paralelo o de alguna forma marcando inclusive el paso de algunos momentos históricos, cómo incorporar, ¿no?, ese sur global y cuánto de eso hay que dar clase, ¿no? Porque por eso nos gusta pensar esto en términos de cronopolíticas, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera el manejo del tiempo, el presupuesto del tiempo, nos parece que sobre todo en estas cuestiones que hacen a pensar lo educativo en clave de descolonización, son vitales. Más o menos lo que vamos a responder tiene que ver con dos grandes áreas. Una con los contenidos y materiales, que yo voy a hablar ahora muy breve, y después le voy a pasar la palabra a Mari para que hable de las formas de pasar esto a la acción educativa dentro del aula y de cómo, bueno, son las clases o cómo podemos pensar desde nuestra práctica esas clases y sobre todo las formas de evaluar. Una cosa entonces muy cortita voy a contar de los contenidos que nos dimos cuenta, tiene que ver con esto, con el tiempo, ¿no? El tiempo pensado no solamente en cantidad, ¿no? Cuánto aparece, digamos, el sur global y su musicar, sus diversísimas formas del musicar dentro del programa, sino también en qué momentos del año, ¿no?, como para poderlo hacer realmente relevante. Una cosa que siempre nos pasaba es que a la hora de objetivizar y de estudiar y de tener que rendir, por supuesto, es tan abrumadora la cantidad de materiales que hay que hacen a ese relato más hegemónico, ¿no?, más convencional, de los periodos y los estilos sobre todo, ¿no? Ese relato eurocentrado, ¿no?, y occidentalocéntrico de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco. Trasladándolo desde la historia general podríamos acompañar eso que dice Dussel, de que eso es pura ideología del romanticismo alemán, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para tener una percepción del tiempo donde podemos escapar un poco, ¿no?, de esa trama que nos va a forzar necesariamente a eso? Bueno, y de alguna forma, bueno, lo que nosotros, por lo menos desde nuestra experiencia, hemos intentado siempre es incrementar la cantidad de tiempo en el que suenan las músicas, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Nosotros en general nos dedicamos mucho a esto, a la modernidad temprana y
y a la Edad Media inclusive, y tratamos incluso de empezar antes ahora, porque bueno, empezar por la Edad Media ya es un resabio de la historiografía colonial, ¿no? De la historiografía hegemónica. Entonces, bueno, ¿cómo podemos dar cuenta de los comienzos? Tiene que haber un comienzo, pensar ya la historia de si tiene un comienzo o no, y ahí estamos otra vez con el presupuesto del tiempo histórico en ese caso, es también una huella de lo colonial, ¿no? Entonces, no sé, para relatar por lo menos desde nuestra experiencia, nosotros en nuestra primera versión de Historia de la Música 1 tuvimos una clase de música de Latinoamérica, donde no sonó prácticamente nada, solamente mostramos unas imágenes, hablamos de lo poco que podíamos decir y listo, y eso fue todo. Y hoy ya son 3 unidades del programa, y lo que antes eran esos periodos más de la historia convencional son ahora 2, ¿no? Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, poder comenzar a contar la modernidad desde Latinoamérica. ¿Es posible? Sí, es posible. Para eso hay que buscar muchos materiales, hay que buscar materiales de estudio también para las y los estudiantes. Y entonces ahí nos pareció también muy interesante ver cuáles son los formatos de esos materiales, ¿no? Sobre todo para que dialoguen con nuestras y nuestros estudiantes actuales. Entonces, bueno, nosotros vamos por un camino, uno dentro de muchos posibles, ¿no? Pero producir, por ejemplo, series web, producir programas de radio, producir cuadernos, no papers, ¿no? Nosotros, o sea, papers hemos escrito un montón y la academia viene desde hace décadas, ¿no? Poniendo en crisis las formas hegemónicas de la historia de la música. Ahora, ¿cuánto de eso llega a nuestros estudiantes? Bueno, hay que hacerles materiales a nuestro juicio que sean acordes a esa propuesta, ¿no? No basta con poner en crisis simplemente, sino que hay que acompañar de conceptos, hay que producir los conceptos, hay que poderlos poner en algunos escritos que dialoguen con las y los estudiantes, y además hay que producir materiales para que podamos escuchar y hacer sonar, e incluso que las y los estudiantes toquen también, ¿no? Entonces, bueno, en términos de esto, y para cerrar mi intervención, la cronopolítica vendría a tener que ver con estas cuestiones, ¿no? No solamente una cuestión de pararse desde un lugar crítico, sino la manera de poder llenar el tiempo del discurso docente, el tiempo de estudio, el tiempo de clase, con el musicar del sur global en todas sus dimensiones. Bueno, le paso la palabra a Mari para que se incorpore. Bueno, Martín mencionaba recién lo importante que es lo educativo para la Historia de la Música 1, porque refiere a repensar el aula, repensar las clases, repensarnos nosotros como docentes respecto a nuestros estudiantes y corrernos de esta idea vertical o de esta idea de superioridad tan calcada en lo colonial, en el eurocentrismo, y entender al alumno como partícipe activo de su propio proceso de aprendizaje, de su propio conocimiento. También corrernos de la idea de pensar la música como un objeto, como lo piensan los modelos hegemónicos, y entender la música como una acción, como algo que hacen las personas. Bajo estas ideas me animaría a decir que cualquier experiencia que yo pueda relatar va a ser en clave descolonial. Una de estas experiencias que es muy potente en nuestras clases de historia son los trabajos de producción musical grupal. Como Martín decía recién, nuestros alumnos, alumnas tocan en historia. Lo interesante de esta propuesta es que ellos deben apropiarse de ciertas nociones, ciertos conceptos y hacer algo más con esto. Hacer sonar esto. Tomar parte, como dice Small, de un musical. Estos pueden ser datos o estas nociones que los estudiantes toman en cuenta para desarrollar este musical. Tiene que ver con, por ejemplo, para quién o para qué se hacía esta práctica musical, en dónde se llevaba a cabo, quiénes eran los músicos o músicas que participaban, la condición social de quienes participaban de estos musicales. Y a partir de ahí surgen estos rasgos sonoros que tienen estos musicales, y lo que les proponemos a los estudiantes es tomar parte. Bueno, y respecto a la evaluación que también Martín mencionaba, nosotros tenemos en cuenta mucho lo procesual, por eso este tipo de trabajos en donde prima el proceso por sobre el resultado.
Y acá también nos corremos de la idea por ahí más arraigada, más tradicional de lo que es evaluar, que es bueno tener la certidumbre si el alumno o alumna aprendió o no aprendió lo que se le enseñó, como una suerte de ego profesoral. Sino más bien nuestra idea es generar propuestas, generar espacios en donde los estudiantes puedan, a partir de lo que construyeron, de lo que debatieron, de lo que conversaron, de lo que reflexionaron, de lo que estudiaron, puedan apropiarse de estos conocimientos y puedan hacer algo más con eso que aprendieron y que sea realmente significativo. Hola a todos y todas, mi nombre es Gerardo Sánchez, integro la Cátedra de Géneros y Estilos Audiovisuales a cargo de su titular, el profesor Enrique Ollandi. Yo soy ayudante en esa materia y juntos presentamos esta ponencia en el marco del segundo simposio de Artes y Descolonialidad que titulamos El problema de la clasificación de objetos culturales, la formación en artes y la perspectiva decolonial. Nos interesa compartir en el marco de este simposio algunas características de nuestro espacio curricular que sentimos que dialogan de manera fecunda con el concepto de descolonialidad, con los estudios descoloniales, porque es una perspectiva que nos permite cuestionar muchos de los supuestos que hay en la categoría de arte respecto de su función, respecto de las cualidades de los objetos artísticos que entran en tensión de distintas maneras con la contemporaneidad del campo audiovisual, donde nos encontramos con una gran heterogeneidad de prácticas y de productos. Es un campo de enorme extensión y en nuestro trabajo en el aula nos solemos encontrar con que los alumnos muchas veces no tienen conciencia de la extensión de las distintas vertientes que integran este campo de gran intensidad, de enorme producción, que se constituye como una de las grandes zonas de producción simbólica y producción de riqueza y bienes culturales. Proponemos una serie de actividades donde los alumnos se les invita a que indaguen en el funcionamiento de los objetos audiovisuales, que puedan desmenuzar esos conglomerados significantes y puedan identificar de dónde proviene el sentido en cada uno de los casos. Procuramos agudizar su mirada respecto de los matices en la significación y cómo intervienen también distintas determinaciones en el momento de lectura de los objetos. La indagación que proponemos en torno del sentido es una indagación que es inagotable. Los objetos siempre pueden abrir nuevos campos de significación, pero también siempre podemos observar los elementos que intervienen para producir esa significación. En nuestro campo observamos los principios que sustentan las diferentes etiquetas y tratamos de historizarlos, de situarlos en un momento específico, en una cultura específica y poder distinguir las concepciones que traemos heredadas de otros tiempos y las cualidades que asume en la contemporaneidad el audiovisual, siendo un medio que desborda en múltiples pantallas, que se suma a las tradicionales pantallas de cine, los nuevos medios, distintas prácticas contemporáneas de audiovisualización, que están alimentando permanentemente el repertorio de los creadores audiovisuales. En este marco, un objetivo específico que nos interesa retomar del espacio es el análisis del panorama audiovisual contemporáneo a partir de su caracterización como un territorio en constante movimiento. Las cambiantes tecnologías audiovisuales transforman los modos de producción, las maneras de hacer audiovisuales, la circulación y los modos de recepción.
Se trata de un panorama heterogéneo donde cohabitan múltiples pantallas, como las tradicionales salas de cine, la televisión, las computadoras y los dispositivos móviles, donde de alguna manera diluyen las especificidades y nos exige redefinir nociones tales como la de medio y la de dispositivo. Por otro lado, nos interesa señalar una perspectiva de análisis sobre los audiovisuales que los entiende como fenómenos complejos, fenómenos pluridimensionales, una perspectiva que procura indagar a los textos en su dimensión social y cultural. Por último, destacar que una entrada al problema de las clasificaciones sociales, es decir, al modo en que las sociedades ordenan, jerarquizan los objetos culturales, siempre nos acerca a una reflexión en torno a las relaciones que se dibujan entre zonas prevalecientes, entre zonas dominantes y otras que ocupan la periferia de este territorio audiovisual. Y nos parece muy valioso los conceptos que aportan las teorías descoloniales, porque nos permiten eh, dar cuenta de modelos dominantes, de fundamentos de estos modelos dominantes y de sus límites en el surgimiento de otros modos de hacer que problematizan estos supuestos y que se evaden de los modos dominantes de representación. Así que bueno, muchas gracias por la atención y seguimos compartiendo con el resto de las exposiciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Morales, soy de la ciudad de La Plata, vivo en Bariloche, y soy arreglador por la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Artes por la Universidad Nacional de San Martín, donde también soy adjunto en la materia Historiografía Comparada del Arte, que dirige la magíster Laura Dos Santos, y doctorando en la Universidad Nacional de La Plata, doctorado en artes, en donde, bueno, surgen algunas ideas que acá la traigo con un punto concreto, que es el tema de la improvisación. La improvisación en la música, la improvisación en el arte en general. La improvisación en un contexto como elaboración, en este caso de música identitaria, ¿no? Música contemporánea, identitaria, música que nos reconozca hoy, nosotros con todo nuestro andamiaje, ¿no?, que hemos estudiado, de alguna manera obviamente colonizada en diferentes lugares, conservatorios, escuelas de músicas populares que han dado sus frutos, y universidades también, ¿sí?, que creo que junto con las escuelas de música popular pueden ser un campo fértil en donde poder aplicar esto, ya no como un taller, ¿sí?, sino que esté inserto dentro de la currícula. Me parece que es poner una lupa, como dijo otro colega en el encuentro anterior, creo que era Martín Almayer, de una manera tan interesante, explicando toda nuestra historia musical, abarcando no solamente nuestra periferia, ¿no?, sino desde nuestro centro, ¿sí?, poder en este caso componer, poder de alguna manera hacer música contemporánea actual, poder expresar lo que sentimos. A veces pienso que este país en particular no es un país, son 5 países al menos, son 5 regiones muy diferentes. Por eso también creo que es muy necesario que la materia historia, la historia real, esté presente, porque bueno, tenemos muchos relatos que no son consecuentes con la verdad, son cuestiones que se sienten hasta hoy,
uno lo puede hablar de mil maneras, eso, pero puede tener diferentes posturas ideológicas, pero lo que ocurrió fue una sola cosa. La interpretación, ya sabemos, de la historiografía ha dejado bastante que desear de Mitre en adelante. Pero bueno, el punto de la improvisación creo que tiene que estar inserto plenamente en las currículas, ya no como un taller, ya no como parte de otra materia, sino como punto, como ítem en sí. Creo que habría que poner en cuestión, habría que poner en conflicto el tema de la grafía, que la oralidad esté presente permanentemente, ver los antecedentes ya que hay, ¿no? Ya hay varios libros escritos en todo el mundo sobre la improvisación, que ni siquiera le dicen improvisación muchos autores, sino simplemente le dicen tocar, juntarse a tocar. Digamos que en el resumen que le envié a los organizadores un poco hablaba de que se podía encarar de los diferentes elementos de la música, y si no habría que ver desde dónde, ¿no? Pero para eso, digamos, hay que generar varias estrategias pertinentes a la materia. Tenemos gente capacitada para eso. En la Universidad de La Plata sé que hay varias personas inclusive dedicados a este tema, pero vuelvo a decir, hay que construir un campo simbólico que venga de abajo hacia arriba y pueda plasmar esto de una vez por todas. Quizás se pueda hacer un congreso, algunos encuentros, pero bueno, ya hay un desarrollo en donde, como en algún momento se pidió que se enseñara la música popular en ciertos niveles, bueno, a mí me parece que esta materia está sumamente entroncada, vuelvo a decir, por el punto de la oralidad, con toda la enseñanza de la música de la gente. Quizás esté siempre dando vuelta el fantasma ese de la inferioridad sobre los lugares hegemónicos desde donde nos han educado, pero nosotros sabemos la riqueza que tenemos en toda Latinoamérica, en nuestro país en particular. Como tenemos estas 5 regiones, tenemos 5 sistemas musicales diferentes, siempre digamos con la gran mixtura que somos, ¿sí? Digamos que el mestizo lo tenemos adentro, tenemos una música hermosa desarrollada a través de nuestro folclore, pero a mí me parece que ha llegado el momento de alguna manera de poder actualizar, resetear todo eso. Le podemos llamar de varias maneras, pero creo que bueno, estamos en un muy buen momento, un muy buen momento de crisis mundial, como para poder poner en conflicto el tema, poder desarrollarlo de alguna manera y llevarlo adelante. El Congreso puede ser un punto, podría ser un punto, pero creo que hay que llevarlo a la discusión en todos los estamentos que podamos. Bueno, sobre esto, sobre el tema de la improvisación se puede hablar muchísimo, pero me parece que bueno, nada, no queda otra que poder encontrarse para desarrollarlo. Es una propuesta que tenemos varias personas, ojalá se pueda dar de alguna manera, y les quiero dejar una especie de lista de algunos antecedentes que tenemos, ¿sí? Incluso de algún platense que han desarrollado la música desde ese campo, y la siguen desarrollando muchos de ellos. Son algunos nada más, pero hay muchísimos. Puedo hablarles del grupo Coral Rojo, un grupo vocal de Chile. Les puedo hablar de un conocido, Dino Saluzzi, para muchos, que estuvo un par de veces en La Plata tocando.
todo el trabajo que hizo Marcelo Mogilevsky junto con Quique Sinesi en los años 80, más que interesante. Lo que hizo Ricardo Capellano en los 70, en los 80, en los 90, en la década del 2000, una pedagogía diferente, una música diferente, una visión diferente de la improvisación, composición, que hoy ya retirado Capellano lo está llevando adelante María Laura Antonelli, y un compañero que es Edgardo González, si mal no recuerdo el apellido, en el Conservatorio Manuel de Falla, en Buenos Aires, que casualmente empezó como un taller y ahora, bueno, es de alguna manera una especie de trayectoria que da inclusive puntaje. Y el otro y asombroso también platense, que estudió en Bahía Blanca, que es Ramiro Musotto, ¿sí? Bueno, con una confluencia territorial de la región en su música a través del berimbau y la percusión, con 2 discos, el primero fue Sudaca y el otro fue Civilización y Barbarie, con una trayectoria muy interesante en la percusión en Brasil. Bueno, se me acaba el tiempo, muchísimas gracias a la organización, y espero que nos veamos allá para poder debatir este tema. Adiós. Hola, mi nombre es Javier Carrizo y me presento aquí como expositor del próximo y segundo simposio de arte y descolonialidad organizado por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que tendrá lugar entre los días 14 y 18 de noviembre del corriente año. En el mismo, mi intención es presentar un trabajo que se denomina Análisis Crítico y Descolonial de las diversas manifestaciones de la identidad nacional en el cine argentino 1939-2020. Por supuesto que esto no quiere decir que se incluyan todas las películas que tengan que ver con el tema en esos 81 años de historia, sino en un seleccionado corpus de films analizados y elegidos por mí para ello. El objetivo es contribuir a la ampliación del campo epistemológico del área audiovisual argentina y latinoamericana, aplicando lo abordado por medio de la descomposición enjuiciante de un corpus de films, como señalado recién, que me permitan considerar disímiles expresiones de consumo cultural regional a partir de representaciones, estereotipos, apropiaciones y representaciones de lo cultural popular en Argentina. Este espacio en el que se ofrece un modelo crítico de análisis que se sirve de las diferentes teorías presentadas y de los aportes de desiguales disciplinas, contempla un marco teórico emplazado que va desde el lenguaje audiovisual, la historia argentina, del cine argentino, el análisis del discurso y las teorías descoloniales. Es por ello que en primera instancia recurro a la desmitificación de la historia argentina no científica mediante el criterio de quienes responsablemente señalan que las ideas de una Argentina moderna siempre estuvieron acompañadas por intereses políticos, económicos y colonizantes. Y cuando digo responsablemente es porque los aparatos ideológicos institucionales, como por ejemplo familia y escuela, a lo largo de la historia y desde que somos pequeños, se han encargado de omitir enfoques racionales acerca de esta historia argentina. Y cuando digo que se han encargado de omitir enfoques racionales sobre la historia argentina, es porque son justamente esos aparatos ideológicos institucionales los que se han encargado a lo largo de la historia de implantar las ideas y las intenciones, y en realidad las verdaderas intenciones sobre los intereses económicos y políticos de la clase dominante.
Para ello, recurro en primera instancia a autores como Javier Valdés y Andrés Bonatti con su obra Una guerra infame, y también a Norberto Galazo con su obra Cómo pensar la realidad nacional, crítica al pensamiento colonizado. Estos autores, en los primeros, dicen que, por ejemplo, no fue Julio Argentino Roca, el estadista político militar y 2 veces presidente de la Argentina, quien comenzó con el arraso de todo lo que existía más allá del río Colorado, sino que esa conquista del desierto primero fue craneado muchos años antes por un grupo de gente de letras, entre otros como Fidel López, José Mármol, José Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, quienes se encargaron de narrar las ideas de una Argentina moderna basadas en la civilización y no en la barbarie, a partir de que Sarmiento había viajado a Argelia y había, por ejemplo, concebido la manera en que el ejército francés se desempeñaba con los argelinos. Luego de su paso por Chile y de sus habladurías con sucedáneos a él como Montt y entre otros, que ya trabajaban sobre esta idea de cómo expulsar al nativo, es de esa manera en que se confeccionaron estas ideas de una Argentina moderna a partir de la expulsión del nativo, la colonización de la tierra y la inmigración europea. Hay 2 personajes principales en todo esto, más allá de los prolegómenos de esa generación del 37 recién mencionada por ese grupo de letras que pregonaba una Argentina moderna y civilizada. Y esos 2 personajes principales son Bernardino Rivadavia, el más grande hombre civil de los argentinos, y Bartolomé Mitre. El primero, desdeñoso de lo nacional, que se espolvoreaba la cara y usaba medias de seda para parecer menos americano, fue el que le entregó las arcas del Banco Nacional a los ingleses en préstitos de la banca Baring Brothers, cuando, llamativamente, en el mismo año que Bolívar conseguía la independencia en Ayacucho. O sea, esa independencia que era considerada en el plano militar era perdida en el ámbito político-económico, ¿no es cierto?, en detrimento de la soberanía nacional. Y por el otro lado, Bartolomé Mitre, político, militar, periodista y presidente entre el año 1862 y 1868, consigue justamente lo que desearon durante tantos años, que eran sacarse de encima a todo el que pensaba diferente. Es por eso que el 17 de septiembre de 1861, al derrotar a Rosas, Mitre privilegia los intereses económicos de Buenos Aires a diferencia del resto del país. Es a partir de allí que puedo decir que, de acuerdo a lo dicho, por ejemplo, se comienza el análisis con Prisioneros de la Tierra de 1939 de Mario Soffici, donde presenta en el film una denuncia muy incipiente, ¿sí?, para lo que es la historia del cine argentino, teniendo en cuenta que el modelo industrial institucionalizado comienza en este país en 1933 con Tango de Luis José Mogliabart, y solo 6 años separan ese comienzo del cine argentino de lo que ya podía ser un cine argentino de denuncia, ¿no? Es una película basada en 4 cuentos de Horacio Quiroga, que se inscribe en un denominado drama social folclórico, que se arriesga incipientemente en la historia de nuestro país, como dije, a inscribir una crítica a lo civilizado y a la dominación por medio de métodos inhumanos que son válidos dentro de una política colonial que ejerce la fuerza sobre el más débil, como sucede con El empleador de Ángel Magaña, protagonista de la misma, y sus compañeros de los yerbatales misioneros. Esa denuncia audiovisual,
que presenta por primera vez fisuras estético-narrativas, se aleja de ese modelo tradicional de narrativa clásica aristotélica, de final cerrado y un antagonista que pelea por un objetivo, en el cual un antagonista se va a anidar a que el protagonista consiga ese objetivo, sino que comienza a visorarse un cine que va a empezar a realizarse en nuestro país. Es Leopoldo Toro Nilsson el que incurre mucho más auspiciantemente con esta idea del cine de narrativa moderna, que ya lo comienza con ello al principio de su carrera, con Días de Odio en el 53, pero que ya en Graciela en 1956 y con las puertas de la Revolución Libertadora detrás, comienza, como dice Claudio España, a visorar emergencias y tensiones en el cine argentino de los años 50. Esas emergencias y tensiones vienen de la mano de una narrativa que ya no se considera como clásica y que ya no es una fisura estético-narrativa, sino que da cuenta de un lenguaje audiovisual diseñado a partir de La Casa Trampa y el estilo indirecto libre. En Graciela, el estilo indirecto libre o La Casa Trampa dan una idea de lo que dice Mariano Reutenburg en Conformación, Crisis y Renovación del nuevo cine argentino industrializado, editado por la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual el autor titula La casa se ha puesto triste y fea como nosotros. La casa se ha puesto triste y fea como nosotros no quiere decir o no habla solamente de lo que sucede en la película, está hablando también de un contexto de lo que sucede en la Argentina por esos años. Entonces, la primera conclusión que tengo al respecto es que ese cine moderno, esa narrativa moderna, llega a la Argentina a partir de un contexto político, social y económico que era reciente para esos años. Hasta aquí mi resumen audiovisual para mi exposición en el simposio. Muchas gracias.